Hola, ¿qué tal? Excelente día a todas y a todos. Hoy en nuestra sesión de Derecho Civil 3 van a tocar ver dos unidades. La primera de ellas es la unidad 3, correspondiente a las fuentes de las obligaciones, y en la unidad 4, los elementos de existencia de los contratos. Antes de comenzar con estas unidades, quiero indicarles dos situaciones. La primera de ellas es que la lista de asistencia se realizará en el apartado de foro de pase de lista que se encuentra en la plataforma de la universidad, la cual encontrarán en el apartado de instrucciones, en la parte de en medio de la página. Ahí van a encontrar ese foro. Y el procedimiento es muy sencillo: entran y van a agregar un mensaje con su nombre. Por otro lado, respecto al reporte de lectura del libro que es una constitución de Ferdinand Lassalle, esta se va a tener que entregar, bueno, el reporte se va a entregar hasta el día del examen, que conforme al calendario nos estaríamos teniendo el 10 de octubre. Así que hasta ese día, a las 23:59 van a tener la opción de poder subir ese reporte. Por favor, no lo olviden. Quien no suba el reporte en esa fecha, hasta esa fecha, no se los voy a tomar en cuenta, porque les estoy dando suficiente tiempo para su lectura y posterior reporte. Señalado lo anterior, empezamos con la unidad 3. Como en toda rama del derecho, siempre tenemos que revisar el origen o las fuentes de los mismos, y respecto de las obligaciones no es la excepción. Estas van a nacer de un hecho, ya sea natural o del hombre. Pero ojo, serán aquellos hechos que a la ley atribuye el efecto de generar obligaciones y derechos. Es decir, no cualquier hecho va a generar estas obligaciones. Si llueve, no vamos a tener la generación de algún hecho. Ahora bien, si llueve demasiado y esto provoca inundaciones, quizás aquellas personas que hicieron un contrato de seguro van a tener la posibilidad de que, si quedara dañado algún bien inmueble o algún objeto que forma parte de su esfera jurídica, ahí la aseguradora tendrá la obligación de ya sea restituirle o pagarle aquel bien que se dañó. Y esto se debe a que la ley señala que ese hecho, que recibirá el nombre de hecho jurídico, son la fuente de todas las obligaciones. Y aquellos hechos jurídicos, la ley le va poniendo ciertos nombres, los cuales le llamaremos fuente general, que a su vez hace una distinción el Código Civil en vigor, ya que cada uno tiene ciertas características notables que deben ser reguladas por separado. A estos le vamos a llamar fuentes particulares. Es decir, la fuente general le vamos a llamar hechos jurídicos y las fuentes particulares serán los que a continuación voy a enunciar. El primero de ellos, el clásico, sería el contrato. El segundo sería la declaración unilateral de voluntad, el enriquecimiento ilegítimo, la gestación de negocios, los hechos ilícitos y el riesgo creado. Durante lo que nos queda del cuatrimestre vamos a estar analizando cada uno de ellos, empezando por los contratos. Aquí dejé por alto lo que son los convenios, que son la generalidad de los contratos, ya que los convenios en sí los podemos dividir en obligatorios y no obligatorios. Y como nuestro módulo corresponde a las obligaciones, pues dentro de los convenios están los contratos que, por antonomasia, son obligatorios. En este caso, es un acto, el contrato es un acto jurídico, una manifestación exterior de voluntad tendiente a la producción de efectos de derecho sancionados por la ley. Al consistir en una doble manifestación de voluntad, la de ambos contratantes se ponen de acuerdo en un acto jurídico bilateral o plurilateral. Su integración y existencia dependen forzosamente de la concertación de dos o más voluntades jurídicas, lo que en derecho se conoce como consentimiento. Cuando el acto jurídico se constituye solo con una manifestación volitiva, como ocurre en el testamento, en la promesa de recompensa o en la suscripción de un título civil al portador, es conocido como acto unilateral, un acto jurídico unilateral, mejor dicho.
En lo que respecta a la diapositiva, podemos reconocer que el contrato, para que haya una existencia de alguna obligación, lo primero que tiene que haber es consentimiento. Es decir, que las dos voluntades se pongan de acuerdo en qué es lo que va a hacer uno y qué es lo que se obliga la otra persona. Se puede manifestar de manera oral o de manera escrita. Y yo les diría de preferencia siempre escrito, ya que es muy difícil, sobre todo si no hay testigos, de que se pueda comprobar que se haya realizado el contrato. Otra característica que tienen los contratos es que debe existir o debe de haber dos lados. Por eso le llamamos bilaterales o plurilaterales. De lo contrario, la reciprocidad no existiría. Dentro de los contratos que se encuentran en el derecho están los contratos civiles, que se conciertan entre particulares o aún entre particulares y el Estado cuando éste interviene en un plano de igualdad o coordinación, como si fuera un sujeto privado. Por ejemplo, cuando el Estado toma en arrendamiento la finca de un particular para instalar allí una escuela o una guardería. Si se fijan ahí, los intereses en juego son privados, pues el bien común no está comprometido en el contrato, que será regido por el Código Civil. O bien, ¿no se han fijado que cuando van a una dependencia, algún edificio, generalmente estos son rentados a particulares en la mayoría de las veces, porque son lugares estratégicos, lugares céntricos, que saldría más barato rentar? Bueno, a corto plazo sería más barato rentar que comprarlos. Serán contratos mercantiles cuando los intereses que inducen en la celebración de los contratos mercantiles, primero, serán de naturaleza privada, pero sobre todo el contenido se va a caracterizar porque es un acto de comercio. Y ustedes me dirán, ¿cómo identificar o cómo distinguir qué es un acto de comercio? ¿Y cuándo va a ser algún contrato civil? O en este caso, que se trate de un acto civil. Va a ser muy sencillo. Y esto se va a identificar por tres razones. Entre los sujetos, el objeto y la finalidad. En cuanto a los sujetos que intervienen, será acto de comercio el efectuado por comerciantes o banqueros, a excepción de las actividades cuya naturaleza sean estrictamente civiles. Esto quiere decir de que si el contrato se realiza entre gente que hace del comercio su trabajo habitual o su forma de subsistir diaria, aunque uno de ellos sea civil, se entenderá que es un contrato mercantil. Y es muy fácil de identificar. Si nosotros no vendemos productos o mercancía y o venden o bien compran ante otra persona que no sea su mercancía, bueno, en lo que quieran, el objeto que quieran, no, que la otra persona no realice actos de comercio de forma cotidiana, se entenderá que son civiles. Si por lo menos uno de ellos lo que está haciendo es venderle algún producto que cotidianamente pone a disposición a las demás personas, aparte de ti, se entenderá que es un contrato mercantil. En cuanto al objeto, si el deudor se obliga a alguna cosa mercantil, como los buques o los títulos de crédito, o si la operación se documenta en una clase de títulos. Esto quiere decir de que si el contrato corresponde a un pagaré, a un cheque, a una letra de cambio, entonces estaremos hablando de un contrato mercantil. Y también, por último, lo que es la finalidad. El acto de comercio consiste en una interposición de mercancías o servicios. Esto quiere decir de que si el contrato se realiza para que cualquiera de las partes la tome para crear alguna otra mercancía o fabricar otra mercancía que se considere como acto de comercio, de acuerdo al artículo 75, entonces estaríamos hablando también de un contrato mercantil. A diferencia, continuando con los contratos, estaríamos hablando también de los contratos laborales y administrativos. A diferencia de los civiles, los contratos laborales y administrativos corresponden al derecho público y, por ende, su diferencia esencial radica en que sus disposiciones son instituidas por leyes de orden público irrenunciables que fijan su contenido.
Cuando se trata de un acto civil, un contrato civil y un mercantil, las partes son las que van a determinar cuáles son los alcances de los mismos y van a estar limitados conforme a lo establecido en el Código Civil o en el Código de Comercio. Es decir, no puede haber una compraventa de algún acto ilícito. En cambio, cuando se tratan de contratos laborales, la ley es la que va a determinar cómo es que se va a realizar. Por ejemplo, si se hace un contrato entre ustedes, se contratan en una empresa y la empresa les pone en ese contrato que van a estar trabajando los 7 días de la semana de 8 de la mañana a 8 de la tarde, bueno, en primer lugar, pues yo lo reconsideraría el trabajar en esa empresa porque sí estarían explotándolos y muy feo. Pero resulta de ser de que esa condición ya se encuentra en la ley de trabajo, la cual establece de que no pueden excederse de 8 horas de la jornada laboral y también que en caso de que se excediera ese horario se le estaría pagando horas extra. Luego entonces las leyes generales de trabajo, bueno, en este caso la Ley General de Trabajo, que son aplicables conforme al artículo 123 de nuestra Constitución, el apartado A y el apartado B, por eso laborales y administrativos, resultan ser obligatorias y no orientadoras para la creación de estos contratos. Y lo único que se va a hacer antes de firmar es ya sea mejorar estas condiciones laborales o bien determinar cuáles van a ser las obligaciones entre ambas partes. Pero, y repito, no se podrá menoscabar lo que resulte o lo que se encuentre establecido en la norma. También nos encontramos con los contratos preparatorios y definitivos. El primero de ellos también se le conoce como un trato preliminar o los famosos precontratos, que tienen por objeto la celebración de un contrato futuro. Las partes que lo conciertan se comprometen en la celebración de otro contrato póstumo o futuro, el cual va a ser ya el definitivo y se realizará a cierto plazo. Su contenido consiste en la obligación de hacer, pues por efecto del mismo no se genera otra obligación que no sea formalizar el acto definitivo, cuyas estipulaciones se esbozan en las cláusulas del precontrato. Luego entonces, el contrato preparatorio no constituye, según lo expuesto, el definitivo, ni significa forzosamente su realidad futura. Nosotros nos podemos hacer un contrato que posteriormente pudiésemos obligarnos a realizar, pero a lo mejor hay alguna condición que impida que se realice el contrato. Ejemplo, muchas veces se hacen contratos para la adquisición de alguna yegua o de algún potro de un caballo en específico. Se hace el precontrato para que una vez que exista el potrillo, entonces se haga un contrato de compraventa. Si se fijan, ahí están se puede hacer un clausulado de cómo es que se va a realizar, en cuánto tiempo, pero resulta de ser de que a lo mejor nunca se da, o bien lo que se pedía pues ya no se dio, porque posiblemente el fallecimiento la muerte de del animal, o que simplemente nunca se nazca ese potrillo. Si se fijan, hubo un precontrato, sí, había la intención de hacer la compraventa también, pero no se dio en definitiva porque no se cumplieron ciertas condiciones. O simplemente al final la persona le gustó, dentro del ejemplo, le gustó el potrillo y decide mejor no venderlo. Si es así y las condiciones si eran aptas, entonces lo que se le va a obligar a la persona que hizo este precontrato sería el pago de daños y perjuicios. En cuanto a los contratos definitivos, pues serán los que, por definición, sean los que tengan por objetivo o por objeto la realización de cualquier acto jurídico. Luego, en este caso, los contratos preparatorios son el compromiso de hacer y el otro es la realización de dicho contrato. También nos encontramos que los contratos pueden ser bilaterales y unilaterales. Perdón, siempre que hago el resumen, cuando lo paso a diapositiva me cambia algunas letras o letras por números. Bueno, vuelvo a definir contratos bilaterales y unilaterales. Los primeros de ellos
También los conocemos como los sinalagmáticos, de origen griego, que significa contrato o divisa, los cuales son los que generan recíprocamente obligaciones para ambos contratantes. Todos quedan obligados a conceder alguna prestación. De ahí el nombre. Recordando la etimología, sin sería con y alagmático, que significa intercambio. Oikos, que significa relativo. Ya se lo juntas, y por el paso del tiempo, será lo que se intercambia de una cosa por otra. En cuanto a los contratos unilaterales, solo se genera obligación a cargo de una de las partes y la otra no asume compromiso alguno. Si yo hago un contrato de donación, yo me obligo a entregar ese objeto o pues sí, el objeto material del contrato, y la otra persona la va a recibir. Ya lo que haga esa persona es punto y aparte. También están los contratos onerosos y gratuitos. En cuanto a los contratos onerosos, son aquellos que se estipulan provechos y gravámenes recíprocos, y gratitud aquel en el que el provecho es solamente de una de las partes. En el oneroso hay un sacrificio recíproco y equivalente. En la gratitud, el sacrificio solo es de una de las partes, en tanto que la otra no tiene gravamen alguno, solo beneficio. Creo que eso está muy claro. También están los contratos aleatorios y conmutativos. Los primeros están clasificados en una subdivisión de los contratos onerosos, y serán cuando las prestaciones que las partes se conceden o las prestaciones de una de ellas dependen en tanto o en cuanto a su existencia o monto, del azar o de sucesos imprevisibles, de tal manera que es imposible determinar el resultado económico del acto en el momento de celebrarse. Las partes no conocen de antemano si les producirán ganancias o pérdidas. Un excelente ejemplo serían los contratos de seguros. Si ustedes hacen un contrato de seguro, por ejemplo, de carro, durante todo el año, ustedes no tienen la certeza de que van a utilizarlo. Sin embargo, lo compran para prever cualquier tipo de circunstancias que les pueda llegar a un menoscabo de su esfera jurídica. Ustedes pagan los 4,000, 5,000, 6,000 pesos. Hay algunos carros que pues, sí pagan hasta 20, 30,000 pesos por año, con el fin de que si por alguna razón existe un accidente, o peor aún, ustedes provocan un accidente, ustedes están amparados para que no les perjudique, ya que quizás los daños que se causen a lo mejor son muchísimo más que los 30,000 pesos que ustedes están pagando. Si ustedes tienen un auto como el mío, yo creo que con 2,000 pesos que cuesta el seguro, imagínense, no sé si han visto algunas noticias del país, en donde creo que era un Datsun, no me acuerdo qué carro fue, que golpeó un Lamborghini. Jamás imaginaron que, bueno, esa persona jamás imaginó de que iba a tener ese accidente. Por eso es un contrato aleatorio. Y ustedes lo contratan por si pasa. Si no lo utilizaron, pues técnicamente hay una pérdida de ese dinero a beneficio de la otra parte. Por otro lado, los contratos conmutativos son aquellos cuyos resultados económicos se conocen desde el momento en que el acto se celebra, y las partes pueden apreciar de inmediato si habrá de producirles un beneficio o una pérdida, que son prácticamente todos los contratos, en donde hay un objeto ya definido. También están los contratos consensuales, reales, formales y solemnes. Serán consensuales cuya celebración la ley no exige ninguna forma especial. Son perfectos con tal de que se exteriorice de cualquier manera la voluntad de celebrarlos. Basta la voluntad, el consentimiento, de ahí que se les conozca como actos consensuales. También están los reales. Ciertos actos se constituyen no solo con la declaración de voluntad, sino que a esta debe acompañarse forzosamente la entrega de una cosa, res en latino. De ahí que se le denomine actos reales. Si el contrato no es nada más de hacer, sino que, bueno, en este caso sería la entrega de un objeto, lo principal es precisamente eso, el objeto.
Respecto a los actos formales, hay actos y contratos a los que el legislador asigna una forma necesaria para darles validez. En ellos la voluntad debe ser exteriorizada precisamente de la manera exigida por la ley, pues de lo contrario, el acto puede ser anulado. En los contratos formales, la falta de la forma legal no impide la existencia del acto, pero sí afecta en la eficacia. Un ejemplo son la compraventa de las casas. Si se fijan, en el contrato señala que en todo momento, bueno, se puede hacer la compraventa, pero la formalidad por parte de la ley pide que se realice o se formalice a través de un notario. ¿Por qué? Porque con base a las normas, el notario tiene que dar fe de la compraventa y sobre todo el pago de impuestos. De hecho, eso es la razón por la cual se tiene que dar a través de un acto notarial. Asimismo, existen los contratos solemnes. La verdad es que hay prácticamente uno en el derecho civil mexicano. Y son, bueno, en este caso, los cuales para existir necesitan de ciertos ritos establecidos por la ley. La manera en que se exterioriza la voluntad es requisito constituido del acto. El ropaje con el que se son cubiertos es parte esencial y la falta de estos motiva la inexistencia del mismo como negocio jurídico. El ejemplo es el matrimonio. No puede haber matrimonio si no cumples con ciertos requisitos previos y aparte la forma en que se da la situación, del cómo se acepta, cómo están los testigos, la forma en que dice en este caso el juez civil, cómo da las palabras, todo eso si no se realiza conforme a como lo está establecido en la ley y que no se haga ese rito, se entenderá como inexistente. Si alguien de ustedes tiene algún otro ejemplo, se los agradecería mucho porque hasta ahorita no concibo algún otro. También los contratos se pueden clasificar como principales y accesorios. Respecto a los principales, el contrato principal tiene su razón de ser y su explicación en sí mismo. Surge de forma independiente y no es apéndice de otro contrato, pues cumple autónomamente su función jurídico-económica. No requiere la existencia de otro contrato para subsistir. Y también está los contratos accesorios, que en principio no tienen existencia independiente. Se explica referido a otro contrato o acto del cual es apéndice. Solo se justifica como parte complementaria de otro acto. Muchas veces lo que se hace es en una compraventa de una casa, se hace la compraventa de la casa, se fijan en la principal, pero muchas veces se da en garantía un título de crédito como un pagaré o una tabla de amortización. Pues estos últimos se consideran como accesorios. Como tip, si alguien les quiere obligar al cumplimiento de pago de algún tipo de este tipo de pagarés y estos se derivan de un contrato civil, no se puede obligar al pago sin antes haberse realizado el cumplimiento del contrato principal. Esto quiere decir de que si es un contrato de compraventa de una casa y se incumple, lo primero que se tiene que hacer es determinar quién es el obligado. Aunque exista el título de crédito, ese quedará aparte, y si el juez determina de que quien debe de pagar o quien que rescindió el contrato corresponde al que expidió el pagaré, entonces sí, se toma el pagaré y se va a un juicio mercantil. Y ahí va a haber dos tipos de pago: el de daños y perjuicios por el cumplimiento de contrato, o en este caso por rescisión de contrato, ya sea por la cláusula penal, y también va a poderse requerir el pago del pagaré. También están los contratos instantáneos y de tracto sucesivo. Los contratos instantáneos se forman y deben cumplirse inmediatamente. Se agotan en un solo acto. Su creación y extinción por el pago son una sola cosa. En cambio, los contratos de tracto sucesivo, los contratos serán aquellos que cumplen en forma escalonada a través del tiempo, como el arrendamiento, la venta en abonos, la renta vitalicia.
La vida del contrato se prolonga porque las prestaciones que genera son entregadas de manera periódica dentro de cierto lapso. Esos contratos forzosamente están sujetos a término, como el arrendamiento. Generalmente son anuales y una vez que se cumple con el contrato se puede renovar o bien se puede extinguir. Bueno, en este caso ya se habría cumplido el contrato. Por último, dentro de los contratos están los nominados e innominados. Los nominados son aquellos que están instituidos en las leyes. Son contratos reglamentados en el Código Civil u otros ordenamientos legales y sus consecuencias están prefijadas en tales normas generales. Los alemanes los titulan con mayor propiedad como típicos. Caso contrario serán los contratos innominados. Son no instituidos en la ley. Son los que las partes diseñan originalmente para satisfacer sus intereses y necesidades particulares. Esto quiere decir de que no los vamos a encontrar en el código. Actualmente, bueno, en algún código. Actualmente ya existen algunos contratos, o sea, ya están nominados, pero anteriormente no sabían cómo denominarlos. En este caso serían los outsourcing, que eran aquellas empresas que se contrataban para que otra empresa los contratara a su vez y realizaran ciertos servicios. El claro ejemplo serían, dentro de los outsourcing están los de limpieza. En una empresa se contrata a su vez otra empresa para que realice la limpieza de la empresa primaria y esta va a prestar los dos servicios. El servicio de limpieza, que a su vez lo va a realizar a través de un servicio de contratación de personal. Repito, esto hace 10 años no tenía nombre hasta que ya se le dominó. Y hasta hace menos de un año ya fue nominado aquí en México como los outsourcing, sobre todo para el pago de impuestos. Siguiendo con el programa, ahora vamos a ver lo que son los elementos esenciales del contrato. Como ya definimos, el contrato es caracterizado como el acuerdo de dos o más voluntades para crear o transmitir derechos y obligaciones. Se forma al cumplir o reunir ciertos requisitos o ciertas condiciones que son presupuestos de su existencia y eficacia. En el derecho moderno se ha establecido una distinción entre los requisitos de acto jurídico, que serán los de su existencia y también los necesarios para su validez y eficacia. Los artículos 1794 y 1795 del Código Civil, estamos hablando del federal, los enumeran por separado con referencia al contrato, que es la especie más común del acto jurídico de derecho privado. A diferencia del Código Civil francés, este sí los mezcla y confunde los requisitos de existencia con los de validez. De hecho, nosotros teníamos la misma característica, es decir, mezclábamos estas características. Estamos hablando de 1870 y 1884. Y los establecía como consentimiento, objeto, capacidad y forma legal. La diferenciación entre los elementos de existencia y los de validez es un progreso de la técnica jurídica que permite explicar y sistematizar las diversas consecuencias derivadas de la ausencia de algunos de ellos. En este caso, si falta un elemento esencial o de existencia, valga la redundancia, el acto no va a existir. Si falta el consentimiento, no va a existir el acto. Es decir, nunca existió. Hasta parece canción de Thalía. En fin, si está ausente un requisito de validez, el acto sí va a existir, pero podrá ser invalidado. Quiero que quede esto muy, pero muy claro. Vamos a ver cada uno de los elementos, ya sea de existencia y de validez. Cuando terminemos los elementos de existencia, si falta uno de ellos, uno por lo menos, va a parecer que nunca pasó. Nunca se realizó el acto. Es como si nunca hubiera habido una interacción entre ambas partes. Y cuando se trata de validez, el acto sí existió, pero hay cosas que van a impedir que se haga la obligación y los derechos de forma recíproca, por lo que no se puede exigir el cumplimiento del contrato. Si a mí me hacen firmar un pagaré por 100,000 pesos y lo firmo,
pero en la parte de atrás tengo una persona que me está amenazando con una pistola, yo puedo después bueno, primero tendría que comprobarlo, pero si acredito que alguien me estaba apuntando con una pistola, nunca hubo voluntad ni consentimiento para firmar, por lo tanto nunca pasó ese acto jurídico. Por el contrario, si hago un contrato de compraventa de un carro y resulta de ser que el dueño de ese carro no es el que me está pagando o no es el que está realizando el contrato es válido porque yo soy un tercero de buena fe. El acto existe, pero la otra persona, bueno, quien es dueña originaria del carro, puede poner una tercería excluyente de dominio. Es decir, ¿va a existir el contrato? Sí. Está el acto, en efecto, pero existen elementos que van a invalidar que se haga de forma recíproca los derechos y obligaciones. Bueno, dentro de la formación del contrato, y esto va a ser pregunta de examen para que lo tomen en cuenta, el acto jurídico es la manifestación exterior de la voluntad tendiente a producir efectos de derechos sancionados por la ley. Repito, es la manifestación exterior de la voluntad tendiente a producir efectos de derechos sancionados por la ley. Como todo ser, real o conceptual, para su formación va a precisar ciertos elementos esenciales sin los cuales no existiría. Si no hay voluntad, no va a existir. Si no hay un objeto posible hacia el cual se dirige esa voluntad, y también ocasionalmente de manera solemne se debe de exteriorizar la voluntad. En principio de cuentas, los dos primeros son los más importantes. Si no hay voluntad y objeto, será inexistente. Y como una tercera, si falta la solemnidad en algunas ocasiones, también se entenderá como inexistente, en este caso como el matrimonio. El primero de ellos es el consentimiento, que se corresponderá a la voluntad. Como hemos visto, la voluntad es el motor principal de la celebración del acto. En los contratos, esa voluntad se llama consentimiento. La voluntad es igual a consentimiento en nuestra clase. Y es un elemento complejo formado por la integración de dos voluntades que se conciertan. Es un acuerdo de voluntades, dos quereres, hasta suena medio chistoso, pero son dos quereres que se reúnen y constituyen una voluntad común. El consentimiento y por ende el contrato no es la oferta sola, ni es la aceptación sola. Ambas se tienen que fusionar, se tienen que reunir. Si yo quiero algo y la otra persona lo tiene y esa otra persona quiere venderlo, ya se está fusionando esas dos voluntades para formar lo que es el contrato. ¿Por qué se da esto? Por la autonomía de la voluntad. Y en tal entorno se consagró el principio de la libertad contractual, de la libertad de las convenciones, en la cual afirma que el culto al individuo y a su voluntad, fuente esencial del poder, será para crear a su arbitrio contratos y obligaciones libremente decididas. Nadie está obligado a contratarse, nadie está obligado a hacer, a no hacer o dejar hacer. El segundo elemento esencial del acto jurídico es el objeto. Pero ¿cuál es el objeto de los actos jurídicos? Los juristas indican tres acepciones para la palabra objeto. El primero de ellos sería el objeto directo del contrato, que es el de crear o transferir derechos y obligaciones. Es lo primerito que se podría definir. Si las dos partes quieren crear derechos y obligaciones, a partir de ahí ya se perfecciona el contrato. También está lo que es el objeto indirecto del contrato, que es el objeto de las obligaciones engendradas por la ley, que pueden consistir en dar, hacer o no hacer. Y por último, la cosa misma que se da, que corresponderá a ya sea mercancía, en materia mercantil, en la prestación de mano de obra, en materia laboral o administrativa, o de algún bien mueble o inmueble cuando se trate de contrato civil. Otra cosa que debemos entender es el objeto posible, es decir, que se pueda realizar, pero que debemos entender por objeto imposible. En este caso, será objeto imposible la cosa, hecho o abstención que no tenga facticidad real porque lo impide una ley natural o una ley jurídica.
Por tanto, hay dos clases de imposibilidades, la natural y la jurídica. Repito, un objeto imposible se establecerá por dos clases de imposibilidad, la natural y la jurídica. En contraposición, tiene que tener una posibilidad natural de la cosa, debe estar en la naturaleza. ¿Cómo es esto? Un ser literario, como la ballena Moby Dick, el caballero de la armadura oxidada, o el caballo, Rocinante, el asnito platero, por ejemplo, dentro de la literatura o en la mitología, un Pegaso, una ninfa o un fauno, todos ellos tienen una característica: no existen vivos en la naturaleza. Sí los podemos representar mediante imágenes gráficas, dibujadas, esculpidas, etc. Ya se creará un objeto, pero así no puedo decir mucho gusto, yo quiero comprar un Moby Dick. No se va a poder, simplemente no se va a poder. O que digan, yo quiero un caballo con alas. Pues hasta ahorita genéticamente pues no se ha visto alguno, ya que la naturaleza no posee un ser con tales atributos. También va a pasar lo mismo respecto a una cosa determinada que se destruyó antes de celebrarse el acto. Es decir, imaginemos un contrato de promesa en donde dijeron que se va a realizar la compra de una casa. Entonces ya cuando van a hacer el contrato, que van a ir ante el notario, hay una tormenta y por X o Y circunstancia esa casa se destruye. O estaba en la orilla de un lago y porque tembló o porque pasó algo, resulta ser de que la parte en donde se encontraba limitada esa casa desaparece y por lo tanto no se podría consumar el contrato. Entonces podemos decir que cualquier acto jurídico que tuviera por objeto lo que la naturaleza no tiene no podría ser cumplido. La imposibilidad física del objeto provoca la inexistencia del contrato. Así también el objeto tiene que tener una posibilidad jurídica de las obligaciones de dar. La cosa debe ser determinada o determinable en cuanto a su especie y debe estar en el comercio. Ojo, comercio ya sea, bueno, aquí lo ponemos como sinónimo de mercantil, pero también en el comercio también podemos referirnos a actos civiles. Además de la posibilidad física, el objeto debe ser posible jurídicamente. La ley señala que esta situación consiste en la reunión de dos requisitos. Debe ser determinada o determinable en cuanto a su especie y debe estar en el comercio. Dos personas se reúnen para hacer un contrato y en ese contrato dicen que vamos a obligarnos, es un caso hipotético, a la compraventa de estupefacientes. Digamos 50 kilos. Pues es obvio que, bueno, en este caso aquí en México, hasta el momento o el día de hoy, eso es contrario a la ley, por lo tanto es ilegal. ¿Se imaginan a esa persona que hizo ese contrato yendo ante un juez civil quejándose del incumplimiento de ese contrato? Pues una vez saliendo ya va a estar flanqueado con 2 o 3 policías porque acabó de confesar de que estaba haciendo un acto ilícito. También la posibilidad tiene que ser determinada o determinable. Tenemos que establecer que la compraventa se va a realizar en un tiempo determinado y sobre todo que sea posible. Lo que les decía de el potrillo. Ya sabemos que tarde o temprano tendría la posibilidad de por ejemplo de la yegua, de que nazca un potrillo. Y se puede especificar en el contrato. No podemos decir que en el contrato de que dentro de 6 meses, que una vez que dé a luz esa yegua, se le va a dar un osesno. Pues prácticamente sería absurdo porque pues, una yegua no puede dar un osesno o una foca. Si se fijan, debe estar determinado en su especie o a su especie. Porque al final de cuentas pues no se va a cumplir, jamás se va a poder cumplir ese contrato. Bueno, hasta aquí la clase de hoy. Muchísimas gracias por su atención.